Señor Padre, te damos gracias, hermoso Rey, nuevamente reunidos en esta mañana, en este servicio o en este culto, Padre Celestial, juntos reunidos en familia, para poder, bendito Rey, recibir de tu palabra, para que tú, Padre Celestial, hermoso Rey, tú nos hables a través de esta porción de palabra. ¿Qué es lo que quieres tú, Padre, que nosotros sepamos? ¿Qué es lo que quieres tú, Padre, que nosotros, verdad, aprendamos, hermoso Rey? Queremos, Padre Celestial, salir de esa puerta así como entramos, pero no igual. Queremos, Padre Celestial, salir fortalecidos, queremos salir edificados y queremos salir hoy, por este día de hoy, vivificados por medio de la palabra a través de tu Espíritu Santo, hermoso Rey. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Como habíamos dicho, ¿verdad? Un cristiano, fíjense bien, un cristiano que todavía no haya estudiado el libro de Romanos, versículo por versículo, capítulo por capítulo, ¿verdad? Es un cristiano que todavía no tiene fundamentos teológicos en su vida cristiana. Tenemos entonces con esto que tenemos que acercarnos a esa palabra y tenemos que estar empezando a escudriñarlo. No lo entiendo, para eso están en este caso nuestros líderes, ¿verdad? Que puedan explicarnos. Otra vez a lo mejor, no tal vez a lo mejor, sino que a través del Espíritu Santo nosotros empezamos a orar antes y Dios nos empieza a revelar cosas que nosotros tenemos que aprender. Como en el primer capítulo, en el primero y el segundo capítulo, ¿verdad? Sí, en el segundo capítulo hay una doctrina también bien importante, porque todos esos capítulos, que son 16 capítulos aproximadamente, son 16, nos habla acerca de doctrinas buenas, doctrinas importantes, doctrinas declaradas, ¿verdad? Declaradas y que tiene la Biblia y establecidas sobre todo. El capítulo 1 y el capítulo 2 nos habla acerca sobre que Dios, ¿verdad? Acerca sobre Dios y habla acerca sobre la aceptación de personas o acepción de personas. Dice que Dios va a juzgar. Fíjese bien, no tiene su equipo predilecto, sino que Dios va a juzgar tanto a los que dicen ser religiosos como los paganos. ¿Sí? Porque lo que dicen a veces los religiosos, ¿verdad? Y hablan así de boca afuera, o cuando el corazón, ¿verdad?, está mostrando en esas actitudes, pues un corazón que no ha cambiado, ¿verdad? Entonces ahí en este caso nuestra vida no puede ser regenerada. Hay gente, ¿verdad?, que conoce de la Biblia, ¿verdad?, pero más sin embargo en este caso aquí, cuando no entra en tu corazón, no se aplica en tu corazón, entonces ¿qué pasa? Tu vida sigue siendo igual y no va a ser regenerada. En el capítulo 3 nos habla del pecado. ¿De qué forma Dios puede solucionar este problema? Dándonos ¿a quién? A Cristo, y justificándonos mediante Él y no mediante las obras. En el capítulo 4, ¿verdad?, nos habla de un ejemplo del Antiguo Testamento, como Abraham y David, que fueron justificados por medio de la fe. O sea, que nunca en la historia, hermanos, Dios ha declarado a una persona justa por sus obras. Porque si por las obras fueran, ¿verdad?, entonces nosotros fuéramos declarados justos u obtuviéramos la salvación. Entonces, ¿de qué sirvió que nuestro Señor, ¿verdad?, Jesucristo muriera en esa cruz? Un desperdicio sería, ¿verdad?, lo que hizo Él, dar su vida por nosotros. O Dios nos hubiera dicho, ok, hijitos, bueno, pórtense bien, ¿verdad? Pórtense bien, hagan lo mejor que se pueda, cada uno lleve su propia religión y al final los buenos, los que no hayan roto ni un plato en su vida, nos vemos allá arriba en el cielo. Qué bueno fuera que escucháramos eso así, ¿verdad? Pero no es así. En la Biblia dice en Hebreos 9:22, vamos ahora sí, una parte, porque vamos a leer Romanos. Entonces vamos a la Biblia de Hebreos 22
Si ustedes leen en la Biblia de Hebreos 22, menciona que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. ¿Sí? ¿Leyeron? Dice que sin derramamiento no hay ¿qué? Remisión de pecado. El Dios que estableció es la manera en la que nosotros hiciéramos contacto con Él, hermanos, y pudiéramos caminar ¿hacia dónde? Hacia la vida eterna. Vamos a regresar a Romanos, entonces todavía no estamos fijos en un versículo de Romanos, pero dice que en Romanos 5, capítulo 5, explica que la justificación, explica que lo que es la justificación, perdón, por la fe. Esa es una doctrina principal que todos nosotros debemos tomar en cuenta. Es la base, hermanos, es la base y el fundamento del cristianismo. La doctrina de la justificación por la fe. Esta doctrina fue la que se inició, fíjense bien, y la que motivó la reforma de Martín Lutero. Sí sabemos quién es Martín Lutero. Martín Lutero fue un monje católico. Y hace 40, aproximadamente 50 siglos, ¿verdad? Él escuchó eso, se molestó, empezó a leer la Biblia y descubrió que el justo por su fe vivirá. En ese tiempo, ¿verdad? Andaban, fíjense bien, andaban vendiendo la salvación. Una persona que se llamaba, vamos a ver aquí, Juan Tencel, andaba con su cajita vendiendo por 3 chelines la salvación. Y decía que el que diera esos 3 chelines, entonces, ¿verdad?, sería salvo. ¿Qué hizo Martín Lutero? Se molestó. Y lo que hizo Martín Lutero, pregonó y se dio cuenta, ¿verdad?, realmente, ¿sí?, que se estaba vendiendo la salvación. Y fue entonces cuando él levantó la Biblia y comenzó a predicar, ¿sí?, a predicar la Biblia por toda Europa. Se molestó, ¿verdad?, la iglesia, lo citaron, lo mandaron a llamar, ¿sí?, por todo lo que estaba diciendo. Y fíjense bien cuál fue en sus palabras de Martín Lutero, y dijo así, si ustedes me demuestran con la Biblia que yo estoy mal, acepto el castigo que ustedes me imponen. Entonces la reforma que se fue levantado, ¿verdad?, fue así: sola fide, sola escritura, solo por fe y solo por la Biblia. Hace 1500, ¿verdad?, 25 años hasta nuestros días, siempre se ha proclamado, ¿verdad?, el evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, Dios, ¿verdad?, te salva por gracia y no por lo que hayas hecho o por lo que hayas dejado de hacer. Y después de que tenemos la salvación, vienen las consecuencias de tu salvación, que son tus obras buenas. Entonces, las obras buenas son el producto, ¿verdad?, de obtener la salvación, es el fruto de obtener la salvación. En el capítulo 6, hermanos, nos explica toda la doctrina del pecado, que de momento que recibimos al Espíritu Santo, fíjense bien, en el momento que tú recibes al Espíritu Santo, entonces nuestra vida ha sido regenerada. Dice que Dios nos considera muertos al pecado y justificados delante de Él. En el capítulo 7 es una antesala, que esa es la base, ¿verdad?, de nosotros en este momento para estudiar y cómo nosotros podemos vivir en espíritu. Sería el capítulo 7 y el capítulo 8, que vamos a ver de un versículo a otro versículo para poder entender, ¿verdad?, lo que Dios quiere en esta mañana. Y ese capítulo, ¿verdad?, 7 nos habla de la guerra que hay entre nosotros por nuestra antigua naturaleza pecaminosa. El capítulo 8 es el más glorioso, hermanos, porque es donde nos habla todo lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida cristiana. El capítulo 9 y 10 y 11 nos habla que Dios no ha abandonado a Israel.
Hay algunas doctrinas, ¿verdad?, heréticas que mencionan, ¿verdad?, o que se han introducido en el cristianismo y que mencionan, ¿verdad?, que es una doctrina de liberación, una doctrina, ¿verdad?, del dominio, una doctrina que enseña que Dios acabó con el pueblo de Israel. Así lo mencionan. Y que la iglesia tomó el lugar de Israel y que Israel ya no forma parte del plan de Dios. Pero estos 3 capítulos dicen lo contrario. Dice que Dios no acabó con los judíos, sino que solamente al pueblo los puso en una banca. La iglesia entró y a apropiarse de las bendiciones de Abraham para nosotros, pero que Cristo todavía está tratando con la nación de Israel. Y cuando Él regrese, hermanos, dice Romanos, ¿verdad?, en el capítulo 11, 25 y 26, toda persona que acepte a Jesús como Jesús el Mesías recibirá la bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En el capítulo 12 nos habla de la experiencia de que la mente tiene que ser renovada y que ya no puede vivir en nosotros, ¿verdad? O ya no podemos vivir en la carne. El capítulo 13 nos habla de la autoridad que Dios ha establecido en la iglesia, en la familia y en el gobierno. Dios ha puesto a los varones como líderes de las naciones y como presidentes de las naciones. Dios ha puesto como líder, ¿sí?, al varón en la familia. Dios ha puesto como líder aquí a un pastor. Pero dice aquí, fíjense bien, no es la mujer la que debe de ser presidenta y líder de una nación. No es la mujer, ¿verdad?, la que está como cabeza al frente de una casa. No es la mujer la que está al frente como pastor aquí, sino que hay una cabeza en la que tenemos nosotros. Si la mujer no obedece a su jefe de familia, nunca va a obedecer a su cabeza que está aquí al frente, y no mucho menos obedecerá a nuestro Dios. Y finalmente el 14, ¿verdad?, donde la Biblia nos enseña que tenemos que ser gobernados por nuestras convicciones. Cada quien está convencido en su propia mente, donde unos dicen, ¿verdad?, es bueno poner el arbolito en Navidad. Otros dicen, no es bueno poner el arbolito en Navidad. Unos dicen, es bueno tomar una copita de vino, sí, en diciembre. Otros dicen, no es bueno tomar una copa de vino. Otros dicen, ¿verdad?, es bueno tomarme una cervecita, no pasa nada. Y otros dicen, yo no tomo, yo no me emborracho. Entonces dice aquí que hay muchas discusiones dentro de la vida cristiana de principios que establece Romanos 14. Y finalmente el Romanos 15 y 16 ya nos habla de cosas prácticas de la vida, que eso es a donde se pretende llegar, ¿verdad?, con esta parte de esta predicación. Estos 16 capítulos de Romanos que les acabo de compartir, a grosso modo, en su tema central, ¿verdad?, en donde todo cristiano debe de saber el capítulo 8 de Romanos, debe de saber el capítulo 14 de Romanos, debe de hablar del capítulo 2 de Gálatas, debe de hablar del capítulo 3 de Filipenses, debe de hablar de la epístola 1 y 2 de Timoteo. Y si no lo sabemos, hermanos, es tiempo de que nosotros estemos en casa y sigamos leyendo nuestra Biblia. El capítulo 7 de Romanos, vámonos a la palabra, ahora sí, el capítulo 7 de Romanos. En el capítulo 7 de Romanos, Pablo establece, fíjense bien, en el versículo 17, dice así: de manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Lo primero que Pablo nos enseña es que todos los cristianos, aun cuando Cristo murió en la cruz,
y pagó por nuestros pecados, aún, fíjense bien, aún en esta vida cristiana seguimos teniendo dentro de nosotros impulsos, ¿verdad? Como los que teníamos antes de ser cristianos. No sé si han sentido así o no sé si han visto así en una persona. Dice, como antes, ¿verdad? De que hoy en esta vida cristiana sentimos esas tentaciones, como antes cuando éramos cristianos, antes de que éramos cristianos. ¿No les ha pasado así? No me contesten, ustedes díganlo entre sí o ante Dios. La carne, para que nosotros sepamos, se relaciona con nuestra antigua naturaleza pecaminosa, nuestra antigua naturaleza adámica. Si sabemos lo que es adámica caída cuando Adán pecó. Dice aquí que la Biblia habla de la carne que forma el ser humano y que no ha sido regenerada. La carne está corrompida, la carne está muerta por el pecado. Entonces Pablo dice en el versículo, el pecado, ¿qué dice? Mora en mí. ¿Dentro de quién? De uno, dentro de nosotros. Y esto, fíjense bien, un psicólogo, un psiquiatra, un antropólogo, ¿sí? No lo puede entender. Por eso Freud, fíjense bien, ¿sí saben quién es Freud? ¿El padre de qué? De la psicología. El padre fracasó, fíjense bien, este personaje, Freud, fracasó absolutamente en esto. Porque ellos no entendían la naturaleza intrínseca y la estructura, ¿verdad?, por la cual Dios nos formó. La Biblia dice que dentro de nosotros existe, fíjense bien, una fuerza maligna que traemos la maldad dentro de nosotros desde que nacimos. Vean ustedes un pequeñito de 3 años, ¿verdad? Cuando a veces él pues no entiende de las cosas. El niño, ¿verdad? Le quitan sus juguetes y ¿qué hace? Los arrebata. O quiere tener ese juguete y ¿qué hace? Yo lo quiero. Yo quiero esto, yo quiero esto. Ay, de la hermana, a veces de la persona que le compra sus juguetes, bueno, ok. Y si lo acostumbró a tener todo, las cosas que él quiere, y le quitan algo, ¿qué hace? Berrea. Ah, no, yo lo quiero porque es mío. Entonces nos damos cuenta que desde pequeños, ¿verdad?, traen esa maldad, la traen. Pero es un inocente y él no sabe realmente qué es lo que está pasando dentro de él. Dice en el Salmo, ¿verdad?, 41, en el Salmo 51, en pecado fuimos concebidos. Entonces, el pequeño aún, como todavía no ha cobrado conciencia de esa fuerza maligna, la Biblia lo llama aún así pecado, y de lo cual nosotros nacimos. Entonces, hemos nacido con esa maldición dentro de nosotros y ahí está latente. Y tú, al saber que tú tienes dentro de esa maldición, esa fuerza, entonces nos damos cuenta cuando Dios actúa para poder ayudarnos a vivir en el Espíritu. Ahí es cuando Dios entra. Entonces, caray, yo no puedo con eso, porque dice Pablo, dice, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. ¿Qué dice la psicología? ¿Qué dice la psiquiatría? ¿Qué dicen todas esas personas que estudian al ser humano? ¿Qué comentan todos esos personajes, verdad, que estudian al ser humano? Dice que el hombre básicamente es bueno. Así lo dice. ¿Se acuerdan la vez pasada cuando les mencioné acerca sobre un asesino que lo juzgaron, ¿verdad? Y que inmediatamente, ¿qué hace del asesino? No, pues le justifica, ¿no?, que tiene problemas y que viene de familias disfuncionales, entonces hay que mandarlo a un centro psiquiátrico de rehabilitación. ¿Por qué? Porque las psicologías humanas
creen que el hombre básicamente es bueno. Pero ¿qué pasa en nuestra palabra? Fíjense bien, en Isaías, fíjense bien, aquí comenta, pero la palabra dice lo contrario dice. El diagnóstico de Dios dice así, que el hombre, sí, que la Biblia dice que nosotros somos malos por naturaleza. Eso dice la Biblia. Vámonos a Isaías 64:6, no pierdan de vista esta porción de palabra. Isaías 64:6. ¿Qué dice en la primera partecita? Dice, si bien todos nosotros somos una suciedad, ninguno, ni nosotros no tenemos caras de ¿cómo se llama? De Bartolomeos, nadie tiene, dice, ninguno tiene una cara de Bartolomeo, nadie, y el que tenga, y el que la tenga es porque se puso la máscara. Así es. En Isaías 64:6 dice, somos como la suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. En el español se refiere a jergas sucias. Y aquí mismo dice, y caímos todos que nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron que como el viento. Esto, hermanos, es el diagnóstico de aquel que conoce la naturaleza humana. La palabra lo dice. Entonces Pablo reconoce que dentro de nosotros existe una fuerza y dice, regresemos a Romanos 7:20. Dice así, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y en Romanos 7:21 dice así, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, ¿sí? Que el mal está en mí. Yo quiero, hermanos, que pongamos mucha atención a esta parte de la palabra. Dice, ¿qué es una ley? Una ley es algo que es continuo y que no se detiene. Por ejemplo, la ley de la gravedad funciona las 24 horas. Dice el principio que un cuerpo, que cualquier objeto más pesado que el aire es atraído por la gravedad de la tierra. Si yo doy un paso más adelante, u otros dos, ¿qué hago? La gravedad, ¿qué? Me jala. Es una ley que está, ¿cómo se llama? Comprobada. Dice aquí, por ejemplo, en casos cuando yo me paso el alto o cuando me estaciono y está el stop en rojo. Pero si yo me paso el alto, porque hay una ley que dice que si tú te pasas el semáforo donde está en rojo, entonces, ¿cuál es tu consecuencia? Hay una ley, te infraccionan. ¿Por qué? Porque te pasaste el alto. Va atrás de ti la fuerza civil, porque ahora es la fuerza civil, o va atrás de ti, ¿verdad? El tránsito. Ahora ya como en la actualidad, sin darte cuenta, allá en Jalapa, llega mi hermano ahorita de vacaciones y dice, caray, fíjate que llegó a mi casa una nota de Hacienda y dice que tengo que pagar 3 infracciones. ¿Y cómo? ¿Y quién se dio cuenta? Pues ahora la nueva tecnología ya ponen cámaras, ¿sí? Detectan, tú pasas, inmediatamente graban y te llega a tu casa la infracción. Entonces, es una ley.
Es una ley una ley inexorable, en donde nosotros no podemos, ¿verdad?, ir en contra de esa ley. Entonces tú, ¿verdad?, si te pasas el alto, pues traes tus consecuencias. Entonces hay una ley que está operando, fíjense bien, continuamente dentro de nosotros, ¿sí? Y esa ley es la maldad. Te ponen a pensar, ay caray, ley, el mal que está en nosotros. Y vamos a demostrarlo, fíjense bien, con la experiencia y con la vida práctica. Una persona que fuma, fíjense bien, una persona que fuma, tú llegas y le dices, le compartes y le dices, ¿sabes qué? No fumes. Aquí no me va a mentir la doctora que está aquí y las dos enfermeras que tenemos aquí, que tienen conocimiento. ¿Qué pasa? Tú les dices, fíjense bien, dice, fíjate que si tú sigues fumando, no sabes que el humo del cigarro amuela tus dientes, el paladar, ¿cómo se llama? La faringe, el esófago, la tráquea, los alveolos pulmonares, el páncreas, el estómago, el hígado, la vesícula, los riñones y las neuronas del cerebro. Si no lo debemos de saber, porque más que nada debemos de saberlo, porque está científicamente comprobado que el humo del cigarro, la nicotina, envenena todo lo que tus órganos de tu cuerpo. A veces dices tú, bueno, ok, amigo, si tú lo sabes que está mal, entonces, ¿por qué fumas? ¿Por qué lo haces? Y que te contesta, es que me gusta. Porque a veces así contestan, es que me gusta. El pecado les gusta. Dice que no sabes realmente que el exceso del alcohol, ¿qué genera? Cirrosis. Destruye tu vesícula. Entonces dices, bueno, ¿por qué te emborrachas? ¿Por qué te emborrachas? Si también afecta tu vida sexual, ¿por qué te emborrachas? Y saben, hermanos, a veces contestamos, es que no lo puedo dejar porque me gusta. Y así pasa. ¿No han visto a veces esas situaciones? Dice, ¿qué cosa estamos comprando, verdad? Con nuestra conducta, ¿qué estamos comprando, hermanos? Que el diagnóstico de la Biblia dice lo que Dios dice, y volvemos a regresar y dice, el mal que no quiero hacer, eso lo hago. Eso demuestra que es una grande mentira afirmar que la razón, fíjense bien, que la razón gobierna al ser humano. No es cierto, la razón no gobierna al ser humano. El ser humano es gobernado por las pasiones. Es gobernado por nuestras propias pasiones. Hay una fuerza entre nosotros, hermanos, y podemos decir, ya sé que está mal fumar, pero doctor, ¿qué hago? ¿Por qué lo sigo haciendo? ¿Por qué lo sigo haciendo? Y esa fuerza dentro de ti es más grande que tu razón. Sabemos que ¿cómo se le llaman esos? Pericazo. Un pericazo de cocaína, ¿verdad? Está envenenando la mente y también disminuye la fuerza sexual. Disminuye tus energías. Entonces la pregunta es, ¿por qué me drogo? O me drogo, ¿verdad? ¿Por qué me drogo? ¿Por qué me emborracho? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué el mal que no quiero hacer, eso hago? ¿Por qué encuentro que hay ley dentro de mí que me está gobernando? Mi mente me dice, fíjense bien, no lo hagas, no lo hagas. ¿No le ha pasado así? No lo hagas, no lo hagas. Pero hay algo, un impulso que hace que hagas las cosas. Pero lo hago, como decía en la parte de la palabra de Pablo, porque la fuerza de la carne, fíjense bien, es más grande que la fuerza de la voluntad y que la fuerza de la razón. Entonces en Pablo 23 menciona, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. No está todo terminado, no está todo acabado. Entonces hay una ley que se revela, hay una ley que contrarresta esta ley. Entonces dice aquí que así está en la mente. Fíjense, cuando nos dice estoy mal, yo sé que
estoy mal adulterar, yo sé que estoy mal robar, yo sé que estoy mal fornicar, yo sé que estoy mal mentir, yo sé que estoy mal murmurar, yo sé que estoy mal, ¿verdad?, drogarme, pero hay una ley dentro de mí que me lleva y se revela contra mi mente y me está diciendo, ¿verdad? Me está diciendo, o sea, que no puedo, ¿qué hago? Para eso entonces, fíjense bien, que todo esto que está escrito fue hecho de personas que estuvieron dentro de una iglesia y fue hace muchos años, hace aproximadamente casi 2000 años. Hicieron un diagnóstico maravilloso del ser humano, ¿sí? Un diagnóstico maravilloso. Y dice Pablo, ¿verdad? En la misma palabra dice, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Me aprisiona, soy esclavo de mis pasiones. Quiero dejar la pornografía, quiero dejar de ver novelas, yo quiero dejar de mentir, yo quiero dejar de criticar, yo quiero dejar de enojarme, yo quiero dejar de murmurar, quiero dejar todas estas cosas. ¿Y qué hago? Vuelvo otra vez a lo mismo. Pero hay algo dentro de mí que trata de ir contra la ley de mi mente. Y me doy cuenta, dice Pablo, soy un cautivo, soy un prisionero del pecado. En el versículo 7:24, ahí mismo, en Romanos 7:24, dice ahí, miserable, miserable de mí. Vean la actitud que tomó Pablo y dijo, miserable de mí. Hermano, esa es la actitud que debemos de tomar. Sentirnos miserables de lo que hacemos, porque cuando tú llegas a sentirte miserable de lo que haces, entonces es cuando ahí comienza el Espíritu Santo a trabajar en tu vida. Ahí comienza, cuando tú reconoces de todo lo que tú haces. Cuando dice así en el versículo 7:24, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el grito, hermanos, que debe brotar en cada corazón de uno de nosotros, de todo ser humano. ¿Y para qué? Para buscar la verdad. ¿Quieres buscar la verdad? Entonces empieza a aceptar tus errores, empieza a aceptar lo que hiciste, lo que has hecho. Dice en el versículo 7:25, viene algo importante, dice, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Ve aquí entonces en el capítulo 8. En el capítulo 8 es donde nos da la respuesta y lo que Dios hizo para ayudarnos, ¿sí?, a ya no ser esclavos del pecado y de la ley que es más fuerte que nuestra mente. ¿Qué hizo Dios? Cristo dijo que cuando yo me vaya, ¿sí?, que cuando yo me vaya les voy a mandar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Hace 2000 años Dios, el Espíritu Santo bajó y entró a los seres humanos para darles poder y recibir poder. Sin este poder, hermanos, nada hacemos. Nada hacemos, hermanos. Nada. Recibirán poder dentro de ustedes. Y entonces el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y trae el poder de Dios que escuchamos a veces, dice el dunamis. Ese dunamis, ese es el poder de Dios. Que comencemos nosotros, ¿verdad? ¿A qué? Alimentarnos por ese poder que está dentro de nosotros, como lo dice la Biblia. Cuando tú recibes a Cristo, hermanos, ¿sí? Entonces, no nada más es de recibir a Cristo, sino que tú necesitas alimentarte. Es como un carro. Tú conoces las partes de un carro, las puedes formar, pero mientras no tengas gasolina, el carro no puede moverse. Y así es, fíjense bien, así es de esa manera. Ahora, ¿qué hizo Cristo? Nos puso el ejemplo. Él se levantaba en las mañanas a orar, a ayunar,
¿Y cuándo? Todos los días. Todos los días se levantaba porque dice, necesito, ¿verdad?, conectarme con el Padre, necesito conectarme con mi Padre, necesito sacar esas energías. Entonces, de esa manera, cuando recibo de mi Padre, decía Jesús, entonces, bueno, podíamos entender que él decía, ¿sí? Entonces cuando recibía de su Padre, entonces ¿qué pasa? Él ministraba, echaba fuera demonios. Pero él nunca hizo las cosas solo, siempre dice, no puedo yo hacer nada más no puedo hacer más lo que veo a mi Padre. Eso es lo que Jesús nos enseña a nosotros. No podemos echar demonios. Las palabras no son mías, decía, son de mi Padre. El poder no está en mí, es del Espíritu Santo. Por el poder del Espíritu Santo entonces echaba demonios. Cristo no tenía nada y lo dijo en Filipenses. Se despojó de todos los atributos para que él merecía tener menos de su deidad. ¿Para qué? Para identificarse con la humanidad. Él sintió, él lloró, él durmió, él tenía sed. ¿Para qué? Para identificarse con ellos, para, ¿cómo se llama? Enseñarlos, ¿sí? Porque dice así que muchos a veces cristianos leen la Biblia y dicen, bueno, yo ya leí la Biblia, o ya vine el domingo, ahora nos vemos para el siguiente domingo. Pero no es así, hermanos. No es así. ¿Qué pasa con un celular? Hay celulares que duran 42 o 48 horas, hay unos que duran hasta 4 días o 3 días. Pero cuando se acaba la batería, ¿qué pasa? Pues tengo que colocarle un cable, enchufarlo a la electricidad, y ahí es cuando se empieza a cargar y vuelve a funcionar. Pero mientras no funcione, ¿verdad? Entonces no puedo contestar ni hacer llamadas. Así es nuestra vida cristiana, pero la única diferencia es que nuestra vida cristiana, fíjense bien, nos dura, en este caso aquí, cuando recibimos, nos dura 24 horas. Mucha gente dice, es que ayer tuve visiones, es que ayer soñé con Dios, es que ayer soñé que estuve en el tercer cielo con el Señor, es que ayer me cayó polvito, es que ayer esto, lo otro, es que ayer el otro. Déjatelo de ayer, pero hoy. Ahora ya entienden por qué nosotros debemos estar recibiendo constantemente, todos los días. Levantémonos de madrugada, oremos, pon música, ¿sí? Lee la Biblia, escudriña la Biblia, vente a las oraciones, vente al culto, ora, arrodíllate. Ahora ya entendemos por qué a veces nosotros sentimos, a veces hay cristianos hasta fracasados, se sienten fracasados. Porque a lo mejor algo en su vida, algo les hizo falta recargar esas energías, recargar. Y nada menos que el Espíritu Santo es el único que te alimenta. ¿Crees que con recibir ahorita está precioso el culto, está hermoso? Ay, no, qué bonito, qué divino estuvo. Pero ayer, eso, si vamos, nos vemos el lunes, y cuando estamos aquí en los lunes en la oración, no somos todos los que estamos en la oración. Porque creemos que con lo que recibimos ahorita ya tenemos para toda la semana. Y no es cierto, hermanos. Nosotros tenemos que venir a alimentarnos de la palabra por medio del Espíritu Santo. Y es una parte de la que nosotros debemos de sentir, de saber cómo es nuestro proceso, nuestro crecimiento en una vida espiritual, o una vida en espíritu. Dice aquí, ¿verdad?, que en Romanos 8:13, ya mero terminamos, en Romanos 8:13,
En Romanos 8:13 nos dice 8:13, dice, porque vivís conforme a la carne, moriréis, mas si el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Que nos ayuda, ¿qué? Nos ayuda a hacer morir, ¿qué? Las obras de la carne. Y si regresamos al versículo 1 de ese capítulo 8, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que nos andan conforme a la carne, sino conforme ¿a qué? Al Espíritu. Significa esto que una persona que recibe el Espíritu es porque ha creído, porque la condición para que tú recibas ese poder en tu vida, ¿sí? En tu vida, para poder ir de victoria en victoria, es creer en la cruz o identificarte con la cruz. Cristo no hubiera pagado por nuestros pecados, no hubiéramos, en este caso nosotros nos hubiéramos perdido, fíjense bien, y estuviéramos en el infierno eternamente, si Él no hubiera hecho eso por nosotros. Entonces es el momento, fíjense bien, en el momento en que la persona recibe a Cristo, mi juicio, mi condenación, Él los llevó en esa cruz. Y Dios aquí castigó a su Hijo en lugar de nosotros. En el lugar de nosotros, hermanos. Y la palabra de condenación, fíjense bien lo que dice la palabra condenación, significa cataclisma, que significa sentencia. Ya el juez dicta la sentencia de inocentes, ya no los puede condenar por el mismo delito. La ley exime de tu delito, ya no tiene por qué juzgarte, eres libre. Imagínense, por ejemplo, cuando yo soy una asesina, lo declaro, no lo declaro, ¿verdad? No lo cancelo. Cuando yo soy una asesina, y de repente me juzgan y me condenan a la silla eléctrica para darme muerte, me muero, me entierran. Y si en el dado caso que yo llegase a resucitar, ¿ustedes creen que yo volví a recibir otra vez, sí, la condenación? No, porque ya murió, porque una ley no puede ser aplicada dos veces. Una ley no puede ser. Y ya termino aquí donde dice en el capítulo 8:2, hermanos, 8:2, dice aquí, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay dos leyes en el universo, en la vida cristiana hay dos leyes que se rigen, ¿verdad?, en el cristianismo. Y una es la ley del pecado y de la muerte. Las dos se asocian, las dos están asociadas, las dos representan, ¿sí? Entonces, esa ley del pecado dice, y la muerte dice, como dice la Biblia, que la muerte no habla de la muerte física, sino habla de la muerte espiritual y que representa la separación. O sea que tú, con todas a veces nuestras acciones, dice el pecado, nos está mostrando que nosotros cuando pecamos, conociendo al Señor, entonces nos separa de la relación del Señor. Nos separa, rompemos esa relación y esa comunión con el Señor. Así dice, esta ley está operando en todos nosotros y por eso a veces vivimos desorientados, frustrados, amargados, ¿sí? Amargados, y a veces te cuesta perdonar, a veces tienes odio, tienes celos, envidias, vives confundido, te quieres matar, tienes pensamientos, pesadillas horribles, ves mal a la gente, porque dentro de ti, fíjense bien, estás separado de Dios. Esta ley representa la del pecado y la de la muerte. Pero hay una ley en la que derriba, hay una ley, y que es la ley del Espíritu y la verdad. Ahí viene en donde aquí nosotros, ¿verdad? Queremos, ¿cómo se llama? Queremos recibir la verdad. Imagínense cuando yo le quiera decir a Miguel, y vamos a una pared, a ver, Miguel, brinca esa pared de 3 metros, y no va a poder, no puede brincar Miguel esa pared de 3 metros. Entonces ahí es cuando, en este caso, Dios les enseñó al pueblo,
miren, mijitos, aquí están mis 10, aquí están los mandamientos. Vean aquí, dice, cúmplanlos. Y ellos dijeron, sí, amén, amén. O sea que aceptaron como si creyeron que fuera tan fácil. ¿Y qué dijeron? Cuando empezaron a querer aplicar los mandamientos, de repente dijeron, ah, caray, no puedo. Fue cuando el pueblo en Gálatas empezaron a decir, ¿cómo nos pones, Dios? Nos pones esos mandamientos que no podemos hacerlos. Ahí está la clave. Dios dice, eso es lo que yo quiero que tú hagas. Que reconozcas que no puedes hacer las cosas. ¿Qué pasa con mi hijo cuando yo le pido que brinque la barda? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Ahora, a ver, mamito, ven, yo te voy a ayudar, te voy a poner mis manos para que brinques y saltes. Entonces Dios eso nos quiere decir que la ley nosotros solos no podemos llevarlas. Y necesitamos la ayuda de Dios. Y eso es lo que les quería decir. Lo que Dios les decía al pueblo, que se dieran cuenta, que reconocieran que no podían llevar la ley solos, que solamente con el Señor, con la ayuda del Señor. Eso quería. Entonces, la ley, fíjense bien, transforma. La ley transforma, ¿verdad?, a cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra carne es débil. Nuestra carne es débil. Fíjense bien, si ya siendo cristianos seguimos confiando en nuestra carne y no venimos a cargarnos, ¿verdad?, del alimento, como el carro, a cargarnos de la gasolina para sacar esa carga que necesitamos, porque la palabra de Dios es vida, entonces nos vamos a ir igual. Entonces, para eso estamos aquí. No podemos a veces quejarnos y decir, es que no puedo, es que no puedo, mira cómo estoy, es que las situaciones, hermano, y por último termino. Si tú vives en la amargura, si tú vives en una falta de perdón que todavía no has perdonado, si tú, ¿verdad?, a ti, por ejemplo, te agobian los problemas, fíjate bien que estás acarreando y estás atrayendo demonios. Estás atrayendo demonios. De ahí viene y abres puertas a los demonios. ¿Por qué? Por la amargura. ¿Por qué? Por la falta de perdón. Abre las puertas. A veces Dios manda a gente sin querer, no se han dado cuenta que a veces, híjoles, en lo que más tú luchas en tu carácter, te ponen una persona con un carácter igual y que no la puedas aguantar. ¿No te has dado cuenta así que pasa esas situaciones? De lo que menos quieres es lo que más tienes. Pues a lo mejor Dios te lo manda para apaciguar tu carácter. Así me ha pasado, hermanitos. Si de esa manera apaciguó mi carácter, decía mi madre, piedra con coyol. Luego, a lo mejor, aquí sí es piedra con coyol, como yo y allá. Entonces Dios para eso hace, te manda. Pero tú ya no puedes vivir, hermano, ya no puedes vivir amargado, ya no puedes vivir con esa falta de perdón, ya no puedes. El pecado de nosotros se mostró en la carne de Jesús. Por eso murió Jesús. Jesús también tenía espíritu, alma y cuerpo. El espíritu en aquel entonces estaba con Dios, era Dios. Sí, el alma vivificaba, pero la carne era la que demostraba todos los pecados de nosotros. ¿Por qué creen que fue todo maltratado, desfigurado? Así fue desfigurado. ¿Por qué? Porque representaba todos los pecados de nosotros. Ahora ya entienden por qué el pecado a veces cuando estamos viviendo en pecado hacemos monstruosidades, porque es feo, es lo peor. Y así quiere, y así el Señor dice en 2 de Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces nosotros ya estamos, hermanos, cuando aceptamos a Cristo y cuando estamos arrepentidos de todo, ¿verdad?, y que reconocemos nuestras fallas, y ahí es donde empieza a trabajar el Espíritu Santo. Pero yo te invito a que no te despegues de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Si tú en esas cosas le has fallado al Señor, y no nada más en el tiempo que le dedicas, porque también puede ser en lo que a veces le robamos al Señor, en muchas situaciones. Yo pongo un ejemplo por el tiempo, pero puede ser muchas cosas. Pero si tú todavía no le has dedicado el tiempo al Señor, no has buscado de Él para que tu vida para que tu espíritu se vivifique a través del Espíritu Santo,
Es tiempo, hermanos. No permitas que el trabajo te abrume. Porque un hermano pidió un trabajo que no tenía, tuvo el trabajo, lo agobió el trabajo. ¿Y qué fue lo que ocasionó? Ocasionó dejar a su esposa. Se separó de su esposa. No permitió ni que lo visitaran, no permitió ni que el pastor fuera a hablar con él, no permitió, se alejó. Y eso, ¿saben lo que significa? Eso significa que su fe era falsa. Su fe era falsa. Entonces nosotros necesitamos tener esa fe, creer en el Señor. Y si no es a través, si no entendemos, entonces permanece para que puedas entonces crecer en tu vida espiritual. Yo te invito, hermano, que cierres tus ojos y que analices tu vida. Quiero invitar a un levita para que pueda estar, para que suba. Y mientras cada hermano, ¿verdad? Cada hermano analice su vida. Y que analizar su vida reconozca lo que está haciendo en su vida cristiana. Que no es sus acciones, ¿verdad? Sus acciones, lo que está haciendo, no están, no están hiladas con lo que el Señor anhela en cada vida de unos. Entonces es tiempo de que te reconcilies. Es tiempo de que tú, ¿verdad?, busques esa relación con Dios. Busca. Si tú pones, por ejemplo, de pretexto a veces tu trabajo, o pones de pretexto a veces tu familia, tu esposo, o pones de pretexto tus hijos, entonces, ¿qué está pasando? Ten cuidado, porque te alejas del Señor. Dice la palabra que sin Dios nada somos. Analízate. No porque sepamos mucho significa que nosotros estamos, ¿verdad?, tenemos nuestro espíritu vivificado o nuestro espíritu fortalecido. Aún así, aunque sepas, aún así, aunque conozcas, aún así, ¿verdad?, aunque hayas recibido ahorita en esta mañana, aún así necesitas del Señor. Necesitas día a día con el Señor. Y dile al Señor: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he creído que todo lo que me das es suficiente para mi crecimiento. He creído que todo lo que me das a lo mejor son cargas para el domingo, pero no es así. Yo tengo que estar constante contigo. Yo tengo que recibir de ti. Tengo que buscar el alimento. Tengo que buscarte, Señor. Y perdóname si te he fallado. Perdóname. Perdóname si en mi vida la he tenido como ociosidad, la he tenido como desgano, la he tenido como conformidad. Perdóname. Perdóname, hermoso Rey. Perdóname. Yo hoy, Padre, hoy estoy consciente que mañana y los demás días te buscaré. Estamos conscientes, Padre Celestial, que a través de esta palabra nosotros no vamos a generar en nuestras vidas esa amargura, esa depresión, esa opresión. No, porque estamos buscando tu presencia a través del Espíritu Santo, porque tú dijiste que te ibas, pero que nos enviabas al Espíritu Santo para trabajar en nuestras vidas, para motivarnos en nuestras vidas, para alimentarnos, para llevarnos, Padre Celestial, porque tú moriste en esa cruz, Padre, y también nosotros morimos en el pecado contigo en esa cruz. Y cuando tú resucitaste, Padre, nosotros también fuimos levantados contigo, Padre Celestial. Fuimos levantados y debemos reconocer en este momento, Padre, que nosotros, nuestro pecado ha quedado atrás. Que nosotros, Padre, somos como esas personas que no regresamos atrás, no regresamos al pecado, al contrario, seguimos caminando hacia adelante. Caminamos adelante de gloria, de victoria en victoria. Así es nuestra vida y así la declaramos en el nombre de Jesucristo. Así vamos a ser cristianos fortalecidos, cristianos que tengan una vida en espíritu, cristianos que se alimenten de la palabra del Señor, cristianos, ¿verdad?, que buscan, que oren, que se arrodillen, que buscan y que reconozcan su culpabilidad y el error que cometimos, para que tu Padre Celestial en ese momento vivifiques nuestro espíritu. Vivifícate en este lugar, hermoso Padre. Vivifícate en cada corazón, Padre Celestial. Vivifícate, hermoso Rey. Deseamos que tu presencia jamás se aparte de nosotros. Jamás, hermoso Rey.
Oh Padre Celestial, y te pedimos, bendito Rey, perdón.